Buenas noches, profesora. Somos del grupo 5 y en esta oportunidad vamos a exponer el derecho a la igualdad y no discriminación. El tema que abordaremos es la situación actual de este derecho en el Perú. El artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues compañeras, ONU de 1948 establece que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Ese principio, pues, es fundamental para toda la democracia. Hablar del derecho a la igualdad no es solo una cuestión legal, sino una necesidad urgente para construir una sociedad justa. La discriminación perpetúa la exclusión y la desigualdad, debilitando pues la cohesión social. Como señala pues Hans de 2023, ignorar estas brechas ali- eh, alimenta pues la desconfianza y el conflicto. Todos nacemos libres e iguales en dignidad y derecho. Este principio, pues, compañeras, está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU 1948 y del artículo 2, inciso 2, como ya se le había mencionado, ¿no? Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición, economía o de cualquier otra índole. De la Constitución del Perú representa la base de una sociedad democrática. Planteamos pues el problema, ¿no? A pesar de este marco legal, en la práctica existe una fuerte percepción de desigualdad y eso lo podemos notar día a día, ¿no? Desconfianza social. El 90% pues del peruano cree que está gobernado nuestro país por un grupo de poder y el 88% considera que la justicia es fundamentalmente desigual, según Alarcón 2024. ¿Por qué es importante, pues, compañeros, hablar de esto? La persistencia de la discriminación debilita, pues, la sociedad y impide el desarrollo sostenible y daña la democracia. Entender este problema es el primer paso para cambiar el Perú y la sociedad. Muchas gracias. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre el desarrollo. Dentro de este trabajo investigativo, vamos a hablar de la discriminación estructural en el Perú, que vamos a hablar género y etnia. La ODS 5, que representa la igualdad de género, y la ODS 10, que representa la reducción de la desigualdad. Desde nuestros aspectos, lo que más nos alarmó es la desigualdad de género que vulnera directamente al Objetivo de Desarrollo Sostenible 5. Esto quiere decir que las cifras son contundentes. Desapariciones de mujeres, feminicidios, brechas salariales y altas tasas de desempleo femenino. A esto hay que agregarle que hay una suma de la violencia simbólica y es realmente deplorable ver cómo las mujeres son acosadas sexualmente, que tienen desigualdad en su trabajo y que pues tienen una desigualdad en muchos ámbitos. Luego también podemos hablar de la discriminación étnico-racial. Sigue presente y especialmente se puede ver contra poblaciones rurales e indigentes. El Perú es un país de muchas culturas. Por ende, tenemos a muchas personas de muchas culturas que van a estar combinadas, pero debemos aprender a llevarnos todos para poder tener un Perú libre de discriminación. También podemos decir que la respuesta de la violencia del Estado a las protestas, que son de 2022, y el lenguaje del discriminatorio de ciertos funcionarios lo evidencian. Aunque el Ministerio de Cultura recibió denuncias, estas pues aún no han tenido cambios y se pueden observar la falta de desarrollo y lo contradictorio que es el ODS 10. Buenas noches. Ahora yo les voy a hablar sobre la educación excluyente para las personas con discapacidad con relación a la ODS 4, que es la educación de calidad.
Aunque se han logrado a veces avances a nivel normativo, la verdadera inclusión de personas con discapacidad en la sociedad, especialmente en el ámbito, en el ámbito educativo, sigue siendo un reto importante que pone en riesgo el cumplimiento de la ODS 4. Un ejemplo ilustrativo es la beca Inclusión de Pronavec, que tiene como objetivo facilitar el ingreso a la educación superior, cuya intención choca con las barreras que persisten dentro de las aulas. La Defensoría del Pueblo ya ha señalado varias deficiencias, como falta de presupuesto, escasez de docentes preparados en educación inclusiva y la ineficiencia de adaptaciones curriculares adecuadas, lo cual, en vez de promover la inclusión, mantiene la exclusión. Esta situación genera frustración entre las familias y estudiantes con discapacidad, ya que inscribirlos en instituciones educativas no equivale a integrarlos realmente si no cuenta con los recursos ni el apoyo especializado necesario. La educación segregada es en sí misma una forma de discriminación, ya que perpetúa las desigualdades sociales. Un estudio reciente revela que existen patrones geográficos donde se concentran bajos logros académicos y condiciones socioeconómicas desfavorables, lo que evidencia que el sistema educativo en el Perú no está cerrando las brechas, sino las está profundizando. Este panorama representa un claro incumplimiento de la Meta 4.5 de la ODS 4, que busca eliminar desigualdades y garantizar un acceso equitativo a la educación, sobre todo para los sectores más vulnerables. Tenemos acá un cuadro donde se resumen las principales diferencias o desigualdades que hay en el Perú. Y bueno, vamos a hablar de las más relevantes. Eh, en, en el primer ítem tenemos que la percepción de gobernanza por élites se considera que el 90% del país está dirigido por élites o personas de mucho poder adquisitivo y trabajan en beneficio propio. Y bueno, tenemos otro, como ejemplo, la brecha salarial de género, mujeres trabajadoras y el 24.1% tienen menos ingresos en comparación a los hombres. Bueno, este cuadro nos refleja todas las desigualdades que hay en el Perú en estos 2 últimos años. Como conclusión tenemos que persiste la discriminación de género, étnico-racial y contra las personas con discapacidad. La ley existe sobre la no discriminación, pero no se cumple, ya que existe una gran brecha entre la norma y la realidad. La causa principal son las instituciones débiles, la corrupción y la impunidad que existe. Las soluciones urgentes que se tienen que dar son el finamiento adecuado, la capacitación con enfoque de derechos, fortalecer canales de denuncia en la línea 1817 y la educación que fomente la empatía y diversidad. Algo muy importante es que debemos saber es que no se trata solo de hacer más leyes, sino que se necesita actuar, capacitar a quienes trabajan en el Estado, garantizar presupuestos, fortalecer canales de denuncia y sobre todo transformar la educación para que formen personas empáticas, críticas y que valoren la diversidad. Tenemos algunas preguntas que nos va a hacer reflexionar y nos preguntamos todos, ¿has vivido alguna situación donde te excluyeron o te dieron menos oportunidad por tu origen, apariencia o ideas? Creo que muchos de nosotros hemos sufrido este tipo de discriminación de una u otra manera en el trabajo, en una oportunidad laboral, por ser de distintas universidades. Y esto debemos de ponernos a pensar y saber cómo afrontar esto.